Y bueno, amigos, seguimos recorriendo los diferentes faros de la Ciudad de México y hemos caído aquí al Faro de Oriente, donde estamos con Gladys Tadeo, la cual es profesora de danza africana. Gladys, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenidos a todos. Oye, también es bien dicho danza afro. Sí, solo es un poco más corto, pero es más divertido. Ok, perfecto. Gladys, platícanos primeramente desde cuándo te dedicas a dar clases de este arte que es la danza. De danza afro tengo 17 años Ok. dando clase y 20 años dando clase de otro estilo de danza. Ok. Oye, y platícanos primeramente por qué la danza afro, de dónde viene, cómo surge y por qué ha conectado hoy en día con tantos jóvenes y con tantos adolescentes. Pues soy pionera de este movimiento de la danza tradicional africana en México, Ok. formando parte del primer grupo de ensamble tradicional, Ok. Brequeté, y de ahí pues se abrieron muchas puertas porque es un estilo muy libre y que te deja ser tú. Ok. Y bueno, esto realmente qué mensaje trata de mandar o qué trata de decir este tipo de danzas. La danza africana lo que tiene es que es muy libre. Ok. Te deja sentir y te deja volar. Cada movimiento es tan libre. No es como las danzas con técnica, Ok. que son muy respetables y que nos hacen una disciplina. Para mí, la madre de todas las danzas es el ballet clásico, Ok. porque te ayuda a tener una postura y a no lastimarte el cuerpo. Claro. Lo que le falta a esa cultura es esa parte. Claro. Pero con nuestro conocimiento podemos hacer que los alumnos no se lastimen al ejecutar los movimientos. O sea, aquí en este tipo de prácticas no se corre ningún riesgo. No. El riesgo hay hasta cuando sales con las tortillas, ¿me Claro, de explico? que vaya a pasar un carro y te planche, ¿no? Pero aquí lo que trato es de que ellos conozcan su cuerpo y la Claro. forma de no molestarlo y que sean felices. Claro. Ahora vemos que este tipo de danza, pues creo que básicamente es estar descalzo para estar de una manera más cómoda, ¿no? Es la raíz y ya terminaron y ya se cansaron. Claro. Ajá. Es la raíz y yo lo aprendí descalzo, entonces por eso lo transmito de esa manera, ¿no? Y bueno, cualquier informe es donde pueden acudir para poder saber sobre las clases. Pues aquí están las puertas abiertas en el Faro, Avenida Ignacio Zaragoza sin número, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. ¿Hay redes sociales? Sí, busquen la página de Faro de Oriente y de ahí ya pueden buscar toda la información. Ok, pues a mí me llamó mucho la atención, de verdad, Gladys, esto de la danza afro. Yo creo que sí lo voy a tomar para obtener una condición y sobre todo estar conectado con la música, con la vida, con toda la naturaleza, ¿no? Contigo mismo es lo más importante. Vale, muy bien. Perfecto, Gladys, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Y bueno, amigos, seguimos recorriendo lo que son las academias de baile y precisamente estamos aquí en Estudio Hip Hop Inteligente y estamos con Larisa García, la cual es profesora de diferentes estilos de baile urbano. Larisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ante todo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este estudio y platícanos primeramente del lugar, ¿cómo nace este estudio? Bueno, Hip Hop Inteligente comenzó simplemente como con amigos reuniéndose para bailar lo que nos gustaba. Cuando recién se reunieron para practicar y todo, en realidad no había movimiento en México, casi no se conocía de estos bailes, todavía no se Era ponían, muy underground. por así decirlo. Exacto. Entonces fueron como reuniones para entrenar y todo, y después fue que ya lo formalizamos como una escuela. Oye, pero platícanos, ¿cuáles son los estilos que manejan aquí? Porque en la cuestión urbana, pues hay infinidad. Sí, son muchísimos, pero los podemos dividir principalmente en los que son de California, de la costa oeste Ok. de Estados Unidos, y los de la costa este de Nueva York. Pero son muchísimos, o sea, en Nueva York, pues varios que se desprenden del hip hop y otros que se desprenden como de la cultura del house, del lado de California, los que se desprenden de toda la corriente funk. Y ahora, la cuestión del hip hop hoy en México, ¿cómo la ves tú? Ha crecido mucho, el hip hop en general, todos sus elementos han crecido mucho. Poco a poco se ha ido como unificando, no solo la danza, sino la danza con la música, que sería la parte de los MCs, con el arte gráfico, que serían los writers, los graffiti writers. Y poco a poco se ha ido como conjuntando, pero yo creo que las dos como elementos que están más como unidos sería el MC y el DJ y el B-boy o B-girl, Ya, la claro. parte del baile. Pues precisamente por la fiesta, ¿no? Hay un DJ siempre, hay alguien que esté animando, el MC. Y pues, el bailarín. el que está bailando. Claro. Ahora estamos viendo que esta academia pues ya tiene un estatus
pues fuerte a nivel nacional, porque estábamos viendo hace rato, yo chismoso, que me andaba dando unas vueltas por aquí, vi que hay premios, hay trofeos de colectivos y de algunos participantes individuales que han participado en diferentes partes de la República. Sí, así es, pues es que ya son 8 años, ¿no? Como escuela, entonces varios de los premios que están ahí son pues de nosotros que empezamos el proyecto, pero también ya tenemos muchos premios que son de nuestros alumnos que han ganado en batallas, en competencias de coreografía, y también tenemos ya, varios de los maestros ya hemos salido fuera de México también a representar. Ya se han internacionalizado. Entonces, poco a poco, para ir abriendo puerta pues a todos los mexicanos, no solo para nosotros. Que el baile se vuelve un deporte, ¿no? Sí, al grado de entrenarlo como tal, profesional, pero sin perder el arte, ¿no? Sin perder el que tú puedas proyectar o expresar con tu danza. Ahora, redes sociales para que la gente que quiera tomar este tipo de clases sepa dónde acudir. Bueno, en Facebook tenemos nuestra página, nos pueden encontrar como Hip Hop Inteligente Estudio, estudio en español con E, y también nos pueden seguir en Instagram con el mismo nombre, o nos pueden mandar un email a hhiestudio@gmail.com. Y bueno, amigos, no se les olvide, ya saben, escribirnos a través de las redes sociales que están apareciendo en pantalla, en las de Capital 21 y en las personales. Y bueno, ya lo saben, si les interesa tomar cuestiones de baile como lo que es danza urbana, danza clásica, danza contemporánea, pues bueno, ya lo saben a dónde acudir. Espero este programa les haya sido de mucha ayuda. Y bueno, los dejamos con mi querido rey del Beautiful, mi querido Chava Rock, que siempre nos sorprende con este musical. Mi querido Chava Rock, vamos contigo. Chido, mi Chox, pues aquí estamos ahora con los Centaurus del norte, porque son del norte, ¿no, carnal? Sí, mitad y mitad. Mi primo y yo somos de Torreón, Coahuila, y la otra mitad acá de Iztapalapa. Son del oriente, digamos, de la ciudad. Y estoy muy contento porque están presentando este disco, que lo platicaron un ratito, porque ya no es tan sencillo sacar disco, que se llama Todos Somos Uno. Se llama Somos Uno. Sí, sí. Sí, es nuestro segundo disco, después de varios EPs también ya editados. Pero varios. Sí, varios, sí, sí. Ya está viendo la luz nuestro retoño, que se llama Somos Uno. Y la neta estamos bien contentos, chava. La neta creo que el resultado que se escucha está muy, muy disfrutable. ¿A ustedes se les identifica más con la onda de la música electrónica, con algunas partes orgánicas, ¿no? Relacionados, nada más que ahora vemos que han agregado otro tipo de instrumentaciones a este disco. Sí, exacto, como que en este disco es la primera vez que chambeamos más como, pues con un equipo más grande de gente, o sea, invitamos más instrumentistas, agregamos alientos, grabó Rey David, que es mexicano, pero él vive en Nueva York y estuvo un rato con Willy Colón, de trombonista, digamos, carne pesada, ¿no? Que, pues tuvimos varias colaboraciones, entre ellos Tweety González, coprodujimos el disco con él. ¿Y qué cambió el Tweety? Porque eso es un poco más, bueno, es un viejo lobo de mar, pero anda más metido con el pop, ¿no? Sí, pues anda, sí, es el ajonjolí de todos los moles, creo, ¿no? Y creo que más bien nos vino a relajar como las vibras, porque... Cuando se ríe así nervioso quiere decir que había broncas entre los músicos, quiero entender. No, pues es que, güey, es como una familia disfuncional, tener una banda es hasta ir, es para ir a terapia grupal y todo. Es que luego ni güey. de la familia son y estar que soportar, ¿no? No, pues es que... Sí, pues, Sí, en este caso sí, pero sí. nosotros No, la neta, es algo que ya veníamos tratando de hacer, puesto que todo el material anterior de Centaurus, como dice mi primo, todo lo hicimos nosotros, ¿no? O sea, nunca hubo alguien como ajeno a la banda que dijera, ¿sabes qué? Cámbiale el coro para tal lado y ponle una introducción así. Es un poco lo que vino a hacer Tweety, como a potencializar algo que ya estaba, digamos, hecho. Y bueno, felicitarlos, gracias por el tiempo. Nos vamos a escuchar una rola, ¿no? Sí. Se llama Volar Muy Alto y bueno, viene en este nuevo disco Somos Uno. Y pues ahí visítenos en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Centaurus se escribe con V. Bueno, y nos estamos viendo, con esto nos despedimos. Un abrazo, mi Chox, un abrazo. Esto fue @21 y recuerden, mis redes también son en Twitter, Chava-Rock y en todas las demás, Chava Rock Oficial. Y vamos a escucharlos.
camino quede atrás. Quiero que mis pies conquisten el espacio, encontrar la nueva ruta y no regresar. Quiero reventar la historia en 1000 pedazos, enlazar el puente que me llevará al amor. Corre por mi cuenta la suerte en mis pasos. De jugar con fuego no me cansaré jamás. Y besar el cielo y olvidar, abrazar el viento y perdonar y seguir. Y besar el cielo y olvidar, abrazar el tiempo y perdonar y seguir. Y dice: tengo tantas ganas de volar muy alto, enlazar el puente que me llevará al amor. Corre por mi cuenta la suerte en mis pasos. De jugar con fuego no me cansaré jamás. Y besar el cielo y olvidar, abrazar el viento y perdonar y seguir. Y besar el cielo y olvidar, abrazar el tiempo y perdonar y seguir. Y besar el cielo y olvidar, abrazar el viento y perdonar y seguir. Y besar el cielo y olvidar, abrazar el tiempo y perdonar y seguir. Seguir, 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 seguir. Get your teeth smoke.